va a estar subida en Classroom, perdón, una hoja de ejercicios para que lo contesten. Eh, Estos ejercicios es para ayuda de cada uno de ustedes. Tiene punteo asignado para efectos didácticos únicamente, es decir, quien quiera lo contesta, quien no quiera no lo contesta. El punteo es simbólico, es para que ustedes se vayan evaluando. Unas preguntas de las que subí, ya todas están programadas para el transcurso de esta semana. De algunas preguntas las voy a tomar para el parcial o para el final. Repito, no tiene valoración. Aunque tenga un valor ahí asignado, cada una de las tareas tiene un valor de 5 puntos. Repito, solo lo hice como ejercicio de ayuda para ustedes. Si quieren lo contesten, si no quieren no lo contesten. Dicho eso, ¿han leído la Constitución Política y especialmente por el tema que vamos, la Ley Orgánica del Presupuesto? ¿Alguno que la haya leído? Les pregunto esto porque si no leen, de nada sirve de tanto material, porque al final de cuentas ustedes tienen que fundamentar sus respuestas y parte de las preguntas, tanto en el parcial como en el final, es precisamente incluir todas las leyes que vayamos viendo. Por el tema que vamos por el momento, Constitución Política, Código Civil, Ley Orgánica del Presupuesto, su reglamento, más otras que posiblemente vayamos a incluir otros temas de aquí al viernes. Por eso es que también voy a dividir las clases para que ustedes puedan ir contestando y cualquier duda que tengan, igualmente se les va a ir contestando durante el transcurso de la clase, o bien si me pueden mandar algún correo o algo con dudas que tengan y con mucho gusto, o al WhatsApp y con mucho gusto las podemos ir respondiendo. ¿Algún punto en especial antes de iniciar en lo que esperamos el resto de compañeros? Ya es hora. No sé si tienen alguna duda por el momento. Si no, pues empezamos. Solo voy a preparar Como pudieron ver, si alguno ha visto, la presentación de ahora del archivo se titula precisamente Clases de la 4ª a la 8, porque ya preparé las presentaciones que voy a utilizar, que es el tema 5, que es de los más largos, porque está incluido pues del derecho tributario, que como son los tributos propiamente. Entonces, tuve que trabajar todo este fin de semana para poder completar las presentaciones que vamos a utilizar para el tema específico de los tributos y cumplir así con el programa en el transcurso de esta semana. Bien, como me preguntan, se repito, la unidad 5 corresponde a los tributos y vamos a iniciar con lo que es la historia de acuerdo al programa. Voy a hablar específicamente de la historia del derecho tributario en Guatemala. A grosso modo, vamos a hablar cómo iniciaron los tributos aquí en la sociedad denominada Maya, luego régimen colonial, la época independiente y por último el periodo denominado contemporáneo, que abarca desde 1944 hasta el 2006. Sin embargo, pues no se tiene que dejar de esta época contemporánea o periodo del 2006 a la fecha por las diferentes modificaciones que se han hecho a ciertas leyes y en algunos casos creación de nuevas leyes que modifican ciertas instituciones, tanto del derecho tributario como del derecho financiero y del derecho
denominado cambiario. Para esto, pues vamos a iniciar con lo que es el periodo preclásico y clásico de los mayas. En el preclásico, pues se constituyó el marco temporal para el desarrollo de una organización social compleja, formación de grandes centros urbanos, surgimiento y consolidación de economía regional. Es decir, cuando encontramos el origen o queremos encontrar el origen de los tributos guatemaltecos propiamente dichos, tenemos que remitirnos hasta esta historia, 1000 antes de Cristo, para poder analizar y comprender cómo funcionaba esta sociedad en sus inicios o en sus orígenes, cómo es que esas economías ya se le podrían denominar regionales. Y se le denominaban precisamente y consolidación de economía regional porque no se hablaba solo de un territorio, como podemos hablar específicamente del área de Petén, sino que ya se entrelazaban con otras culturas, con otras civilizaciones o con otras sociedades, como le queramos denominar, para efectos prácticos del curso lo vamos a utilizar indistintamente en cualquiera de los conceptos. Es decir, ustedes ven aquí que para estudiar el derecho financiero se tiene que también que comprender cómo vivía esa sociedad, cómo pagaban, cobraban incluso tanto deudas entre particulares como especialmente con las autoridades de turno, para poder ir diferenciando en algún momento las áreas del derecho que vamos a analizar específicamente para tributos en este tema. El periodo clásico es el que comúnmente se relaciona con el auge de la civilización maya. En este periodo es donde se han encontrado mayores evidencias arqueológicas sobre la tributación entre los mayas. Aunque la información también para algunos es escasa y especulativa, porque, como ustedes saben, pues cualquier descubrimiento arqueológico, lo que descubre no es algo que se pueda tomar como una verdad absoluta, que para el caso pues, del derecho por ser social, no se pudiera hablar en historia algo como una verdad completamente absoluta. Y incluso en la vida práctica es muy complejo decir que algo es verdadero o no. Sin embargo, cuando ustedes analizan la doctrina de lo que es la historia del derecho tributario guatemalteco, el por qué algunos autores dicen que no es escasa, pero especialmente especulativa, es precisamente porque de las piezas o de la historia que se ha encontrado en la arqueología y de los símbolos que han tratado de traducir al español, algunos, por ejemplo, jeroglíficos, algunas imágenes, algunas piezas arqueológicas que se han encontrado, se debate si esas representaciones corresponden ya sea a un pago de tributos o alguna donación que hacía un particular para sus autoridades, ya sea propiamente de la civilización o deidades. Pero se asimila esas representaciones que han encontrado al pago de tributos. ¿Por qué? Porque precisamente se encuentra una persona, ya sea hincada o sentada, con las manos y ofreciendo algo a otra persona que está sentada en una forma superior y que mira hacia abajo a sus súbditos o como le queramos llamar, y a esa representación es lo que para efectos tributarios se ha tomado como ese pago o esa regalía que van a dejar los súbditos al rey. Por eso se dice precisamente que es especulativa esa información, si realmente corresponde a un pago de tributos o no. En el periodo clásico, que es el de mayor auge y el que mayor información o evidencia se ha encontrado, el tributo en ese tiempo se pagaba en especie por medio del trabajo en la agricultura y en obras de construcción, así como en la participación de guerras también, que era parte del pago o forma que podían pagar los tributos los mayas.
Luego nos trasladamos al periodo postclásico. Aquí ya se daba un contacto entre unidades políticas que derivaban en guerra. En caso de derrota, la unidad vencida rendía tributo a la vencedora. La relación conquista-tributo era parte fundamental del sistema económico. Es decir, creo que aquí no necesita mayor explicación esta parte. Si había una guerra, era obligación de los súbditos de ese clan, de esa sociedad, asistir a la guerra como parte del pago de tributos que debía realizar. Y posteriormente, o de igual forma, también el vencido tenía el derecho de cobrar tributos y en consecuencia el vencido tenía la obligación de tributos a la parte que lo había vencido. Si ustedes se dan cuenta, aquí también podemos encontrar esas incidencias o esas instituciones del derecho civil, como lo es el derecho de obligaciones, porque el derecho financiero y el derecho tributario también, esas partes que muchas veces las olvidamos, funcionan del derecho civil aplicadas al derecho tributario y al derecho financiero. ¿Y a qué me refiero? Precisamente al derecho de obligaciones. El derecho financiero como el derecho tributario tienen esa parte de las obligaciones porque hay obligaciones de dar que es específicamente pagar el impuesto. Esa es una obligación de dar que deviene de la obligación del derecho civil o del derecho común. La otra obligación que contiene el derecho tributario y el derecho financiero es precisamente la obligación de hacer, la obligación de no hacer o en algunos casos el incumplimiento o la obligación de dar o de no hacer. Y esta es precisamente esa relación que se pueden encontrar en el periodo postclásico de esa relación como parte fundamental del sistema económico. Uno tenía el derecho y el otro la obligación de pagar o de rendir tributo. A partir de la evidencia iconográfica y epigráfica, en ocasiones es difícil establecer la diferencia entre tributo y regalo. ¿Por qué? Porque como les indiqué hace unos minutos, las representaciones epigráficas o iconográficas solo tienen símbolos o imágenes de una persona entregando a otra una cosa o un bien inmueble. Y eso pues es muy difícil y se presta a interpretación si consistía en un regalo o en un tributo. Pero se encuentra la imagen, ya sea o se puede tomar como antecedentes, ya sea de un derecho civil, puede ser una donación, una transacción, o bien, hablando del derecho tributario o financiero, como el pago de tributos. Luego nos pasamos al régimen colonial, que comprende desde 1524 hasta 1821. Ustedes saben o tienen que saber por qué el régimen colonial finaliza en 1821. Y finaliza precisamente por que es cuando se declara la independencia de Guatemala con respecto a la corona española. La conquista del actual territorio de Guatemala, ocupado por diversos pueblos, inició en febrero de 1524. En sus primeras etapas, el aparato político-administrativo del régimen colonial en las Indias pasó por un proceso de ajuste y reacomodo que tardó aproximadamente 40 años. Seguido de un periodo de consolidación de las instituciones que aseguraron el nuevo régimen. La audiencia fue el instrumento clave para asegurar el dominio regio sobre las colonias. La audiencia fue producto de leyes nuevas en 1542 y tenían el carácter territorial, pues su presidente era gobernador y capitán general. Aquí ya empezamos a ver rasgos, en ciertas regulaciones o en ciertas normas de carácter jurídico de lo que actualmente se conoce ya como un derecho común. Y el pago de tributos, así como las relaciones de la sociedad guatemalteca, se trasladó de la época maya o del periodo maya, se trasladó ya a un régimen que inició a importar las instituciones del derecho español. Dentro de ellas, pues, el pago de tributos o inicialmente, pues a través de la denominada
Fíjense, en la segunda mitad del siglo XVIII ya en Guatemala se introdujeron reformas denominadas borbónicas que reestructuraron el imperio y se le denominaban borbónicas por el nombre de uno de los reyes. En Centroamérica, las reformas perseguían estimular el comercio e intercambio, limitar el poder de la Iglesia Católica, modificar la administración territorial y reformar la estructura impositiva. El sistema económico se fundamentó en la explotación de la fuerza de trabajo indígena institucionalizada por la encomienda, que permitió al conquistador colono, la corona y a la Iglesia Católica asegurar los recursos que les permitieran afirmar su presencia. Igual aquí ustedes pueden ver siempre ese litigio o esa discusión que ha habido entre la separación del Estado y la Iglesia, no sino que cualquier religión. Sin embargo, en ese tiempo pues era 80-90% predominante la Iglesia Católica. En consecuencia, esta Iglesia siempre estuvo en pugna con las autoridades, tanto de España como de las guatemaltecas, desde su origen, por el pago de tributos, especialmente porque se discutían a quién le correspondía ese pago. El intercambio económico en ese momento también ya empezó a sufrir ciertas modificaciones por la aristocracia guatemalteca, que en su momento pues, se quería aprovechar de toda la producción nacional, de ciertos bienes de producción textil especialmente, así como el café y banano posteriormente, para su exportación a tierras estadounidenses y en Europa. Y esa modificación también trajo como secuelas cambios en el derecho económico, en la política fiscal de las autoridades de turno, que aunque fueron tiempos muy turbulentos, encontramos ese origen ya de conceptos como lo son comercio, reformas a la administración del territorio, al territorio propiamente dicho de Guatemala, y a esa negociación, de dinero que dio origen posteriormente a las leyes monetarias y a la ley de libre negociación de divisas, que es la última que tenemos en ese apartado. El tributo era un reconocimiento de la relación de dominación aplicada a la población indígena. Evidencia el nacimiento de un sistema tributario basado en una política discriminatoria y regresiva. El tributo era parte fundamental de la economía. En sus inicios, como ustedes ya bien saben en la historia, en Guatemala única impuestos los denominados indios. Y era forzoso para ellos esa derivado del poder de dominación que se autolegislaron los conquistadores y posteriormente se trasladó a las primeras autoridades españolas aquí en Guatemala, donde solo la población indígena tenía esa obligación para pagar impuestos, y impuestos son los que se les ocurrían, aparte o en algunos momentos, tanto para el Estado como para la Iglesia Católica. Y ese tributo correspondía a una parte importante, como lo es hoy en día aún, como ingresos que percibe el Estado para el ejercicio de sus actividades y la consecución del bien común. Se ejerció presión sobre la población indígena, pues el ingreso debía mantenerse a pesar de 4 epidemias, malas cosechas o desastres naturales. El pago del tributo en especie servía como base para el comercio, pues ponía en circulación gran cantidad de bienes de consumo: maíz, trigo, algodón, madera, cacao, hilados y tejidos que se vendían en subastas públicas. Los productos comerciales para exportación, cacao y añil, y la fuerza de trabajo indígena fueron la base de la organización y reproducción de una débil economía interna. Es decir, cuando ustedes analicen la historia de Guatemala, pueden encontrar antecedentes para diversas instituciones en diversas áreas del derecho, no solo derecho tributario, no solo derecho mercantil. La base económica como tal ha ido sufriendo sus modificaciones de acuerdo al periodo y de acuerdo a los productos que se han ido fundamentando. El consumo siempre ha sido la base del maíz, incluso el trigo en esos momentos, el algodón a través del añil, especialmente con hilados y tejidos, que tuvo su auge. Posteriormente se cambió al café y banano, para que por último llegara a un proceso de industrialización que fue más adelante. Y luego de ese proceso de industrialización podemos hablar ya
del actual sistema económico que se fundó a través del cambio de una economía que se denomina interna, que funcionaba especialmente o fundamentalmente a base de la agricultura, y se trasladó a un proceso de industrialización en el cual el Estado buscaba realizar una mayor exportación de sus bienes para mejorar la economía y, en consecuencia, crear nuevos tributos, y ampliar la base de recaudación que en su momento tenía. Es decir, aquí ya no fue por obligación solo para la población indígena, sino que además quisieron ampliar esa recaudación de tributos a la mayoría o a la generalidad de personas, ampliando en consecuencia la denominada base tributaria. Luego, igualmente, en el Reino de Guatemala se implementaron los mismos impuestos que en el resto del continente y la Real Hacienda contabilizaba una veintena de ramos comunes. Impuestos destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de la administración local y alrededor de 15 de los llamados ramos particulares, usualmente con destino concreto. Es decir, si ustedes miran la historia y hacen un hincapié, si realmente han habido cambios estructurales para el caso que nos compete del curso de Derecho Financiero y especialmente Derecho Tributario, se van a dar cuenta o ustedes tendrán que formar sus si consideran que realmente o cuánto se ha cambiado. Estamos hablando ahorita del régimen colonial, es decir, estamos hablando de 1524 a 1821, siglo XV, siglo XVIII, versus siglo XXI que estamos hoy, para saber cuánto ha cambiado la economía, cuánto ha cambiado la política fiscal y cuánto ha cambiado la esencia o la naturaleza de los impuestos y especialmente la forma y sus bases de recaudación. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver y lo pueden consultar en cualquier autor, el régimen colonial se fundamentaba ya para destinos concretos. ¿Y cuál es ese destino concreto? Gastos de funcionamiento de la administración. ¿Y qué es lo que más se consume el presupuesto del Estado? Pago de planillas, pago de sueldos y salarios. Entonces ustedes pueden formar sus propias conclusiones y encontrar los antecedentes históricos que sirven de fundamento para la legislación actual. Los más importantes fueron el tributo y la alcabala. Lo seguía el quinto real y otros de menor cuantía, como el papel sellado, la aguardiente y la pólvora. ¿Quién me puede decir cómo se llama el impuesto actual que antes se denominaba alcabala? ¿Es el IVA-LIC? ¿Segura? Sí. Perfecto, gracias, así es. Luego de la época colonial nos trasladamos a la época independiente, de 1821 hasta 1944. En Centroamérica, la independencia fue un acto dirigido por las élites de la capital del hasta entonces Reino de Guatemala, que aceptaron la anexión al Imperio Mexicano recién formado de su posición privilegiada. Es decir, la independencia no fue un acto de la sociedad en general, sino que fue de un grupo, especialmente pues de la élite, o sea, de 16, 17 familias que han dominado Guatemala, con los cuales ellos buscaban separarse de la corona española, pero para mantener ellos ese poder de dominación sobre el resto de la sociedad guatemalteca, y lo hicieron a través de la anexión a México, que fue un par de meses que pudo llevarse a cabo, y posteriormente se dio una segunda independencia. Al caos político habría que agregar la crisis fiscal que enfrentó la región. En 1821, Centroamérica no contaba con la base financiera adecuada para empezar su vida independiente. El problema se resumía en encontrar una forma de captar recursos sin levantar la ira de la ciudadanía en el contexto de una economía deprimida. Para enfrentar la crisis se recurrió a diversas medidas fiscales
pero debido a la inestabilidad política y la debilidad financiera y administrativa heredada del periodo colonial, ninguna pudo implementarse exitosamente. Es decir, aquí, pues como cualquier empresa, al inicio el Estado de Guatemala o el gobierno de la República de Guatemala como tal no contaba con los recursos económicos o financieros suficientes para poder desenvolverse y poder cubrir inicialmente su adecuación o sus actividades propiamente. Y luego, mucho menos cumplir con los objetivos que se inició al inicio, como era prestar cualquier servicio público, construcción de cualquier obra pública, porque simple y sencillamente, aparte de la inestabilidad política que había en ese tiempo, tampoco contaban con los recursos, independientemente que una ideología o una parte de la sociedad o la élite se hubiera querido hacer cargo, simple y sencillamente el Estado como tal no contaba con recursos dinerarios. Por lo tanto, cualquier intento de gobernar se veía limitado por el aspecto económico. Voy a hacer una pausa aquí. Ahorita ya está habilitada la hoja de trabajo número 1, como lo denominé. Son 5 preguntas. La idea es que ustedes las contesten, las analicen y ustedes mismos se autoexaminen de cómo están. Está habilitada de 7:30 a 8, por lo que pregunto. Continúo con la exposición. Licenciada, una pregunta. ¿Hay algún, o sea, está habilitada de esa hora? ¿Podemos hacer la hoja de trabajo y recibiendo la clase? ¿O cómo? Por la pregunta que usted hace, disculpe. ¿O Sí, no se clara? por eso pregunto. Lo que estamos aquí, solo déjenme. Bueno, ustedes ya vieron el calendario, solo lo voy a proyectar. De acuerdo con el calendario, o perdón, con el programa, tenemos que cubrir 9 puntos. Ya vimos finanzas públicas, derecho financiero, actividad financiera y recursos públicos. Luego, ahora estamos viendo tributos, que por el contenido considero que nos va a llevar toda la semana. Luego, el presupuesto, gastos públicos, crédito público y deuda pública y política fiscal. Dentro de estos 4 que nos hacen falta, tenemos que también ver las leyes. Lo que significa es que si yo continúo ahorita al mismo ritmo que he dado, que no tengo problema en hacerlo, se va a ampliar más el contenido que va a ingresar en el parcial. O ustedes analizan, pero el trabajo es de ustedes, repito. Que ustedes trabajen a conciencia, ustedes me pidieron apoyo y eso es lo que estoy haciéndoles, por eso es que me tomé la molestia de subir las tareas para esta semana. Están programadas todas para de lunes a viernes de 7:30 a 8 para que ustedes las contesten. Están subidas en clase, como si no entran a clase, pues no las van a ver. Entonces, Lick, disculpe, no se encuentra la hoja aún. ahorita vamos a ver. Dame un segundito. Pues ya tiene que estar programada. ¿No les aparece ningún? Bien, ahorita licenciado sí ya se actualizó. Ya aparece licenciado. Ya, ¿verdad? Si no han aceptado la invitación que les llegó a clase, no van a poder ver. Ya, Lick, disculpe, gracias. No tengan pena. Entonces, por eso es que les indicaba. Igual, yo con mucho gusto les puedo apoyar en lo que sea, pero si ustedes no leen, si ustedes no tienen dudas, no los puedo apoyar. Lo que significa es que yo voy a continuar exponiendo tal como lo vengo haciendo, cumplo con el programa y no hay ningún problema. Pero, Licenciado, buenas noches. Perdone que le interrumpa. Si nos permitiera
permitiera poder contestarlo en este tiempo que usted nos está brindando de 7:30 a 8, para que podamos analizar y, como usted dice, a conciencia, resolver este ejercicio. Por favor, licenciado, gracias. Está bien, por favor, como le digo, ustedes trabajen, igual si tienen dudas las pueden hacer, mañana las podemos ir aclarando o al transcurso de la semana, porque la idea es también que ustedes comprendan lo que se les está diciendo, no solo contesten, sino que también comprendan, pues, porque ahorita pueden copiar, pueden buscarlo, no hay ningún problema, por eso les digo, eso solo es un material de ayuda. De nombre Oficina Jurídica, levanto la mano. Sí, buenas noches, licenciado, ¿cómo está?